Hola, nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a explicar nuestra práctica de punto de humo y mayonesa. En la determinación por punto de humo, los objetivos son realizar un análisis experimental de la utilización correcta en cocina de los diferentes aceites, determinar el punto de humo de los aceites más utilizados en preparaciones culinarias y determinar la cantidad de aceite que absorben los alimentos cuando se someten a un método de cocción por fritura utilizando diferentes temperaturas. El punto de humo es la temperatura en la que el aceite comienza a humear. Al calentar el aceite por encima de este punto alcanza la temperatura de inflamabilidad y hace que se queme, alterando sus propiedades y disminuyendo su valor nutricional al liberar las toxinas potencialmente nocivas para tu salud. Los mejores aceites para freír son aquellos que resisten la temperatura recomendada durante este tiempo de cocción, la cual es 180 grados. Lo que ocurre a nivel interno es que los triglicéridos, es decir, las partículas de grasa, se separan en forma de ácidos grasos y glicerol. Los triglicéridos empiezan a descomponerse a los 260 grados. La acroleína es el primer compuesto que comienza la combustión y sus humos indican que se ha alcanzado el punto de humeo. A medida que se va aumentando la temperatura, se alcanza el punto de inflamación y al mantenerse la llama, se alcanza el punto de combustión. La mayonesa es una emulsión hecha a base de huevo crudo, aceite, sal y algún líquido ácido. Tiene un tono amarillento y una consistencia semisólida. Aporta nutrientes como el omega 6 y vitamina E. Esta, al igual que otros aderezos, consiste en una fase de aceite, una fase acuosa y un emulsionante. En este caso, el emulsionante es la lectina que está presente de forma natural en la yema del huevo. Al ser la mayonesa una emulsión, como la mayoría de estas, es inestable. Por eso mismo es de suma importancia que las temperaturas de los ingredientes sean las adecuadas, al igual que las proporciones. Del mismo modo, es importante estar atentos al momento de batir, ya que la energía cinética que proporciona la batidora hace posible la mezcla. Ya se ha utilizado múltiples veces la palabra emulsión, pero ¿esto qué significa? Bueno, en palabras breves, la emulsión es una mezcla de dos líquidos que normalmente no se unen, como el aceite y el agua. Para esta práctica requerimos sartenes, un termómetro con escala de 0 a 300 grados centígrados, un termómetro por punción y, por ende, los aceites. En esta práctica se realizó el proceso de punto de humo. Se van a ocupar, según la tabla, 4 aceites diferentes, de canola, soya, girasol y de oliva. Estos 4 se llevarán a un punto de humo para ver su resistencia y ver cuáles de estos son los más estables para ocupar tanto para la cocina como para fritura profunda. Se tomarán las medidas de los tiempos y las temperaturas a las que llegaron una vez que comiencen el proceso del punto de humo. En otra parte de la práctica se va a realizar una mayonesa casera, para ver el proceso de la emulsión del aceite vegetal en fusión con el huevo y ver el efecto que se produce. El video fueron los pasos que hicimos para el punto de humo. En un sartén colocamos una aproximada de 100 mililitros de aceite y se puso a calentar. En este ejemplo vemos que el aceite de girasol, que es marca Cristal, llegó a los 230 grados centígrados en 5 minutos. En los otros tiempos que están en la tabla se ocupó menos cantidad de aceite, por lo que llegó en menos tiempo al punto de humo y a una temperatura diferente. El aceite de canola es marca Vita Premium, llegó a los 200.7 grados centígrados en 3 minutos con 35 segundos. El aceite de soya, marca Nutrioli, en mi caso llegó a los 198 grados centígrados en 2 minutos con 56 segundos. El aceite de girasol, marca Cristal, llegó en 3 minutos a los 203 grados centígrados. En el caso del video llegó a los 230 grados centígrados, pero en 5 minutos. Ahora se ocupó el doble de la cantidad de aceite, entonces por eso un poco también la diferencia de el tiempo y de la temperatura a la que llegó. El aceite de oliva es marca El Olivo y llegó en 2 minutos a los 160 grados centígrados. En la práctica de la mayonesa necesitamos un huevo, 100 mililitros de aceite de oliva o girasol, 2 dientes de ajo, sal y pimienta al gusto, limón, chipotle en salsa o salsa de chipotle y en nuestro caso empleamos una licuadora. Para la realización de la mayonesa yo ocupé la licuadora. De ingredientes fueron sal, pimienta, ajo, huevo, limón, aceite, chile, chipotle. Agregué toda la licuadora y bueno, poco a poco le fui agregando el aceite para poder hacer
la emulsión y que quedara la consistencia tal cual de la mayonesa. En caso quedó bien, el sabor quedó un poco fuerte del ajo, pero fue más de mi agrado, entonces estuvo bien. Y bueno, ahora que pues ya tengo la noción de cómo hacer la mayonesa, pues ya le puedo ir agregando más cosas para hacer un tipo de aderezo para alguna ensalada o algún producto. Para esta práctica yo disponía de un aceite de soya, pero el recipiente en el que lo realicé tenía un poquito de agua, entonces eso influyó en el tiempo para que mi aceite alcanzara este punto, más o menos alrededor de 6 a 8 o 9 minutos. Entonces entendemos que influyen diferentes factores para que nuestros aceites alcancen este punto. Manera de conclusión, pues el conocer la resistencia de los aceites y el tiempo en que tardan en llegar a su punto máximo nos va a permitir también conocer cuál es la mejor opción para utilizar dentro de la cocina. Y obviamente pues hay que tener muchísimo cuidado con el uso de los aceites porque se manejan temperaturas muy altas, entonces uno corre el riesgo pues de que pues se vaya a quemar, se puede incendiar o inclusive crear un accidente dentro de la cocina muy fuerte, ¿no? Que es cuando los aceites se llegan a incendiar, que pues es lo que viene después del punto de humo. Entonces el conocer cuál es el aceite más estable, cuál es la mejor opción para fritura, cuál es la mejor opción para la cocina, pues es importante saberlo para evitar estos riesgos innecesarios, ¿no? Que se puede. El punto de humo fue un experimento bastante interesante una vez conociendo todos los conceptos que hay alrededor de este término. Esto nos puede ayudar más que nada para saber qué aceites son los que mejor nos funcionan para utilizarlos en el día a día en la cocina sin que pierdan sus propiedades ni disminuyan su valor nutricional, afectando nuestra salud, claro está. Para la práctica de la mayonesa depende mucho si empleamos un brazo eléctrico, una batidora o una licuadora. Yo ocupo una licuadora. Tenemos que poner la velocidad mínima y no pausar el proceso, porque si ponemos una velocidad más alta puede que no tenga una consistencia líquida, como fue en mi caso. Después, para arreglar esto, le puse un poco de aceite y de lo que me di cuenta fue que después de que realicé la mayonesa la llevé a un proceso de refrigeración, o sea, de que la guardé en el refri, y pasaron como 2-3 días y la consistencia mejoró muchísimo. Alcanzó como una consistencia parecida a la de la mayonesa, no como tal a la de una mayonesa que compramos en el centro comercial o así, pero sí se acercaba muchísimo. La mayonesa es una mezcla un tanto complicada de hacer si no se sigue de forma adecuada los procedimientos necesarios para poder acabarla. Al menos en mi caso todo fue bien y no hubo ningún problema. Fue un experimento interesante de realizar y además fue divertido. Llegamos a la conclusión de que es necesario conocer la resistencia de los aceites que empleamos en preparaciones culinarias y el tiempo en el que tardan en llegar a su punto de humo, puesto que al calentar un aceite por encima de este punto, llegará a una temperatura de inflamabilidad y esto hará que se queme. Igual depende mucho la composición de cada aceite, ya que hay unos más resistentes a otros a este proceso, como es la fritura.